Pues muy buenas tardes a todas y todos. Comenzamos con la tercera sesión del seminario sobre biocultura, saberes comunitarios intergeneracionales sobre los recursos naturales y actividad sociocultural en y con el territorio. En esta ocasión vamos a estar con Rodolfo Antonio San Juan y con Yara Franco Montes, quienes nos van a presentar la conferencia Niñez y Patrimonio Biocultural desde una antropología colaborativa. Me voy a permitir hablar un poco de Rodolfo Antonio San Juan. San Juan es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología de la Infancia por el Colegio de San Luis. Ha escrito algunos artículos sobre infancia, migración, vulnerabilidad, geosímbolos, ecoturismo, plantas sagradas y coordinador de libros en sociomedicina y patrimonio biocultural. Yara Franco Montes es estudiante de tercer grado en la telesecundaria Saúl Rodiles. Desde pequeña ha destacado en la creación de textos. Obtuvo mención honorífica del concurso de cuento Las letras nos unen, convocado por dicha telesecundaria cuando ella todavía era estudiante de primaria. Participó en el 11º Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2019-2020 en su etapa regional. Ávida lectora, fue invitada a presentar el libro ilustrado Cruzar el Océano del escritor Sebastián Ladeaki en el recinto cultural Constitución de Zapopan. Es una de las conductoras de El Noti Saúl Rodiles y fue colaboradora en la Gaceta Escolar. Actualmente investiga sobre historias de tradición oral, alimentos silvestres y juegos tradicionales de diversas comunidades. Autora de historias en el libro Voces desde la Tierra del Tigre, improntas del patrimonio cultural. Obra colaborativa que rescata la oralidad en localidades del municipio de Mazamitla, Jalisco. Dicha obra la ha presentado en más de 20 secundarias y telesecundarias de la región, en las jornadas sobre el patrimonio de los niños en el Museo Regional Potosino del INAH, en coordinación con el Colegio de San Luis y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pues muy bien, bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes a la conferencia y también una gran bienvenida a Yara y a Rodolfo, quienes serán nuestros conferencistas el día de hoy. Entonces, adelante. Después de la presentación, pues, pueden ustedes ir poniendo las preguntas que quieran compartir en el chat y al final de la presentación les daremos lectura. Adelante, Rodolfo y Yara. Muchas gracias. Gracias por la invitación al doctor Martín Plasencia. Gracias, doctora Alma, por esta presentación también. Agradecer a la Universidad Autónoma de Chiapas, a la UNACH, por esta invitación a platicarles de este bonito proyecto que tenemos en la región de la Sierra del Tigre. Bueno, miren, es un proyecto muy interesante, muy bonito, que lo vamos a ir planteando. Tiene un origen. El origen comenzó en los campamentos o albergues de jornaleras y jornaleros agrícolas en la costa de Jalisco con los niños nahuas del proceso de investigación que realizará ahí, y a la par los niños y las niñas pues se fueron sumando, ¿no?, a este proceso de investigación. Y también fue muy interesante porque hubo una colega, una colaboradora, una, una persona que sumó a esta primera experiencia que no se llamaba patrimonio biocultural, ¿no? Simplemente los niños nahuas encontraban un espacio, bueno, hay un espacio, como ustedes saben, en los procesos de migración interna, donde pues los jornaleros, las jornaleras migran, van a cortar caña, jitomate, pepino, y pues son de alguna manera como extranjeros en el propio país, ¿no? Y esto pasa con los niños nahuas, ¿no? Y pues, ¿qué comenzó a desarrollarse ahí? Pues un interés por recuperar algunos mitos y leyendas de sus comunidades, pero poderlas compartir en el campamento primero y luego posteriormente poderlas compartir en la radio, en Radio Universidad.
Entonces, los niños y las niñas se dieron a la tarea de comenzar a investigar, ¿no? De convertirse en pequeños etnógrafos. ¿Sí? Hay niños que tienen 4 o 5 años que no han regresado a su comunidad. Sin embargo, hay un interés, había un interés como de poder platicar, de que los padres les pudieran compartir historias, leyendas de la comunidad, en este caso de la región del Alto Balsas Guerrero. Y en ese proceso los niños empezaron a recuperar mitos, por ejemplo, del maíz, algunas leyendas que tienen que ver con la iglesia que se encuentra en esta región del Alto Balsas, que es una región muy amplia. Sin embargo, los niños y las niñas nahuas y las familias nahuas son del municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero, y particularmente tienen pues esta vecinaza con el río Balsas, lo tienen a un ladito. Entonces, esta relación eh, que tienen con el maíz, que tienen con la palma, tienen con la iglesia, que tienen con las danzas les llaman allá de los tigrillos, ¿no? Que es estas danzas que se realizan en mayo, ¿no? Que tienen, digamos, una relación con los procesos de fertilidad. Entonces los niños querían compartir eso. ¿Qué es lo que hacen? Pues van y platican con sus padres, platican con los abuelos, les comienzan a llamar por teléfono a sus comunidades. Y bueno, de ahí lo que hacen es transcribir todo este proceso de investigación y luego lo que hacen es traducirlo tanto al náhuatl como pues, al español, ¿no? Y entonces se da un proceso muy interesante porque comienzan a valorar elementos de la cultura por los cuales siempre han sido discriminados, ¿no? Allá les llaman los cochos. En la región de Tierra Caliente, pues es un concepto que es una palabra que se usa mucho, que es muy polisémica, pero particularmente en la región de Autlán, cocho significa cerdo, ¿no? Entonces, ni siquiera lo hemos platicado, tienen una categoría humana los jornaleros y las jornaleras, ¿no? O sea, son los cerdos como tal. Entonces, el que hayan salido de ahí, ¿no? Del campamento, que hayan realizado este proceso de investigación y que lo comiencen a compartir en la radio, ¿no? A un público más amplio, les abre una ventana de reforzar los procesos de identidad. Así comenzó, todavía no tenía nombre ni nada, ¿no? Y comienzan a compartir este proceso no solamente ahí, el Colegio de San Luis tiene un interés también particular en recuperar estas experiencias y a partir de este proceso y otros que se estaban dando con otros compañeros, pues se tiene el interés por generar un seminario sobre patrimonio cultural, igual, tampoco ni siquiera patrimonio biocultural. Y en ese proceso se suman más adelante unas niñas también de la Sierra del Tigre, llamadas, bueno, Sandibel y Jimenita, que se autodenominan las cazadoras de leyendas, ¿no? Lo mismo, o sea, ahí más bien quieren recuperar historias, pero se dan cuenta que los padres de familia no se saben las leyendas, no hay historias que contar, como que por ahí hay una generación perdida, nos dice Yara, ¿no? Que lo va a comentar yo creo que más a profundidad. Dicen, aquí pasó algo, o sea, los padres ya no se saben historias, ¿no? O se las saben a medias, y lo que deciden es cambiar, ¿no? El proceso metodológico e ir a preguntarles a los adultos mayores. Este proceso, esta experiencia, pues recupera también leyendas como la de Martín Toscano, ¿no? Leyendas de los duendes, del dinero, del cuero, o sea, cómo el cuero tiene una relación también como de cuidar el dinero de estas personas que se dedicaban pues a robarles, ¿no? Por los caminos reales este dinero. Y las cazadoras de leyendas, entonces lo que hacen es comenzar a compartir esta experiencia con los niños nahuas, pero también se van a Puebla con los niños nahuas en la región
de la Sierra Norte de Puebla, se van a Zacatecas con los niños guardianes del Real, ¿no? Niños que también comparten leyendas desde una perspectiva turística, y entonces se comienza a generar también un diálogo intercultural, ¿no? Se comienzan a fortalecer procesos interculturales, procesos de diálogo, y en ese momento el Colegio de San Luis, junto con la IRD, ¿no? Este Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, y la Universidad de Liège en Bélgica, pues se comienza a desarrollar un proyecto multisituado, tanto en África como Europa, América Latina, en México y Perú, con estas experiencias de los niños, ¿no? Y bueno, se empiezan a discutir cosas, y eso hace que se genere un trabajo colaborativo también entre los niños. Ahí están las cazadoras de leyendas, Jimenita y Sandibel, compartiendo con los niños en la Sierra Norte de Puebla mitos y leyendas, y los niños y las niñas también, ¿no? Se genera una exposición fotográfica con todo este proceso, con un enfoque restitutivo de regresar como también los resultados de este proceso de investigación, y bueno, se le va dando forma. Y luego hay otra experiencia que es en la zona metropolitana de Guadalajara. Es un proyecto igual en Xaljerit, donde pues hay un interés de también ver qué opinan los niños en una zona donde apenas se comienzan a construir casas de interés social, que llegan niños de todo el país, y hay una interrogante de ¿y cuáles serán los patrimonios de los chicos, ¿no? De las chicas. Ahí lo que hago, bueno, lo que hice en ese momento, pues fue salir con una bocina y decir, bueno, les voy a contar cuentos, y luego comienzo a compartir cuentos de los niños nahuas y de las cazadoras de leyendas, y luego las niñas y los niños de esta, que es la región o es una de las zonas que están más alejadas de la ciudad de Guadalajara, pero pues que ha ido creciendo como tal. Se nos hace muy interesante cómo valoran elementos como la comida, la tortilla, ¿no? Otro de los elementos que también coincidían las niños y los niños, no tengo una foto aquí, pero la lucha libre. O sea, como la lucha libre, un elemento súper importante, muy valioso para los niños y las niñas ahí. Igual el fútbol, y otra serie digamos que de entes no humanos con los cuales conviven. Si ustedes se dan cuenta, bueno, en este caso, en la imagen de la izquierda, para ustedes supongo que es el de la derecha, no sé, por ahí hay una niña con el micrófono, y pues hay estos departamentos, ¿no? Y donde estoy yo con la máscara, pues atrás es un campo abierto. Entonces los niños y las niñas pues comentan que hay entes no humanos que también, vamos a decirlo así, conquistan ese espacio y espantan a los niños, espantan a las niñas, ¿no? Y bueno, ahí hay una serie de elementos también importantes con los cuales los niños conviven en esta última, eh, pues vamos a decirlo así, parte urbana que tiene la zona metropolitana de Guadalajara. Y pues, repito, estas tres experiencias dan como resultado que llegue yo a la región de la Sierra del Tigre, que previamente ya conocía a dos profesores, a la profesora Alicia y al profesor Franco, ¿no? Con un interés tremendo en desarrollar también una serie de proyectos culturales, ¿no? Literarios, y también una serie de proyectos agroecológicos como tal. Y pues sumamos por ahí el interés de facilitar, ahora sí, ya con estas tres experiencias previas, la posibilidad de un trabajo mucho más metodológico, más serio, con niñas y niños de una telesecundaria en la Sierra del Tigre, llamada
la telesecundaria Saúl Rodiles. ¿Qué hicimos? Pues les expusimos el proyecto, les comentamos que era desarrollar un proceso de investigación, que se iban a convertir en investigadoras e investigadores, ¿no? Entonces se les empiezan a dotar de las herramientas de la antropología, ¿no? El diario de campo, la etnografía, la guía de entrevista, la guía de observación, cómo poder describir todo un símbolo, ¿no? La tradición oral, y pues con esos elementos cada martes se desarrollaba un proceso de capacitación y facilitación de los métodos y técnicas de la antropología con las niñas y los niños. Es un proyecto que comenzó con 13 o 14 niños, si mal no recuerdo, pero fueron 7 niñas las que terminaron este proceso, ¿no? Se convirtieron ya no dieron pequeñas, en grandes etnógrafas y antropólogas. Se fueron a desarrollar trabajo de campo junto con el profesor Franco, las acompañaba, ¿no? De poder comprender que no, evitar varios vicios que tiene la antropología, ¿no? Porque pues de entrada tiene una esencia colonialista. Entonces, la idea era evitar, digamos que este aspecto colonialista, ¿no? Y por lo tanto, más bien plantearlo desde una perspectiva de los jóvenes y desde las infancias. O sea, siempre les decía, pues para mí el interés que yo tengo en la región es que los niños recuperen historias sobre la guerra cristera, pero pues el interés de las niñas y los niños con sus patrimonios eran completamente diferentes, ¿no? Y además también en el proceso de investigación surgían otras cosas que no necesariamente tenían que ver con la guerra cristera. Y de eso nos va a estar platicando Yara. ¿Qué hicieron? Pues bueno, también trabajamos unos mapas participativos donde los niños y las niñas identificaran cuáles eran los patrimonios que más valoraban dentro de sus comunidades. Y pues por ahí surge la carretera, pero también el arroyo, también el Camino Real a Colima, que es un camino pues también histórico, que es muy valorado también aquí en la región, pero también había otros elementos como tal, en los cuales las niñas, los niños, pues iban indagando, ¿verdad? Para poder hacer esta recuperación de este patrimonio como tal, biocultural, porque, pues bueno, lo que planteamos con las niñas y los niños es que hay un valor, ¿no? En la naturaleza y hay un valor en la cultura intrínseco que también se cruza y que era necesario trabajar, ¿no? Desde esa perspectiva. Y lo hicieron de una manera muy, muy, muy interesante. Tardamos aproximadamente un año y medio. El proyecto por ahí tuvo un bache, pero no porque no quisiéramos hacerlo, sino que en la región hubo un grave problema de violencia social por narcotráfico, entonces, pues eso implicaba también un desarrollo diferente, ¿no? También pues, se trataba de cuidar la integridad de todos, todo el equipo. ¿Y por qué colaborativo? Pues porque tanto los profesores de la telesecundaria, como los interlocutores con los que trabajaron las niñas y los niños y las niñas, las comunidades como tal. También invitamos a dos especialistas en la temática, el doctor David Flores Magón Guzmán y el doctor Ramón, que son, uno es especialista en algunos temas históricos del patrimonio de Mazamitla, y el doctor David, pues bueno, que trabajaba hace 2 años, hace año y medio por ahí, en la Secretaría de Cultura, que pues trataba, ¿no? De trabajar, o trabajó mucho con estos temas del patrimonio estatal, danzas, ¿no? Y además nos ayudó mucho a poder trabajar desde la perspectiva de la historia y desde la perspectiva de la antropología, que en otros, digamos, si lo vemos desde Europa, pues están totalmente separadas. Parece que aquí no, aquí sí tuvimos un diálogo bastante, bastante interesante, que las niñas lograron como comprender muy bien metodológicamente y podían ir a desarrollar este trabajo también a las comunidades. La siguiente, por favor.
bueno, pues las niñas y los niños, si ustedes se dan cuenta, haciendo trabajo de campo con los interlocutores, personajes de las comunidades que compartían historias sobre duendes, sobre fantasmas, sobre plantas silvestres que, pues bueno, que ya no, digamos, no tienen un uso cotidiano y sin embargo hicieron este proceso de rescate como tal. Rescate suena muy institucional, ¿no? Porque también las niñas adoptaron este proceso más bien de cazar, ¿no? Menos institucional, más dentro de las lógicas de las niñas y los niños. Entonces iban con las personas, platicaban, recuperaban esta información, platicaban con los abuelos, con los tíos, y de esa manera fueron nutriendo el proceso de la investigación. Siguiente, si no es mucha molestia. Igual, la telesecundaria junto con los profesores invitaban a interlocutores que sabían historias, leyendas, que compartían directamente con los alumnos y eso también fue un proceso padrísimo, ¿no? Porque, pues bueno, se reconocieron en el entorno, territorializaron experiencias, historias, leyendas como tal, ¿no? Que fortalecieron de alguna manera también los lazos de identidad también de las comunidades. Y eso fue algo, como les comento, muy, muy, muy interesante, no solamente ahí en la telesecundaria, sino también en las propias comunidades. Bueno, entre esta fotografía y la otra, hay un trabajo muy grande en el cual la maestra Liz tuvo que participar, que era el tema de la corrección de estilo, ¿no? Un trabajo de verdad minucioso, cansado, pesado, pero también muy importante para que las niñas y los niños, bueno, en este caso más las niñas, ¿no? Estas 7 pequeñas, más 2 ilustradores, un ilustrador y una ilustradora, el 3 de diciembre pudieran, bueno, presentaran este libro en la Feria Internacional del Libro. Una recopilación de 30 historias, mitos, leyendas. Muy interesante este proceso de cómo se rescata un fragmento del mito del maíz que no conocíamos y sin embargo este proceso de investigación hace que Yara, ¿no? recupere un fragmento importantísimo dentro de la región como lo es el maíz, ¿no? Y entre otras cosas más que ella les va a preguntar que ella les va a compartir, perdón. Y bueno, es un proceso que se cierra en la Feria Internacional del Libro, pero que abre, ¿no? otra posibilidad, otro proyecto de continuidad en un segundo volumen del cual hay un interés también tremendo por los maestros, por el profesor Franco, la maestra Liz y las chicas, en poder desarrollar, ya no solamente en la telesecundaria de Saúl Rodiles, sino a nivel regional. Y de eso, bueno, además de toda la experiencia de la cual vivió Yara, pues yo ahí lo dejo para que mi compañera Yara pueda compartir esta experiencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Yara Franco Montes, tengo 14 años, voy en tercer grado de telesecundaria, soy de Mazamitla, Jalisco y soy escritora. Siempre que menciono eso, las personas, o bueno, las personas de más de mi rango de edad, se me quedan viendo así de, ¿y esta qué se cree? O como que escritora, o no sé. Y sin embargo, sí, debido a este trabajo de investigación que estuvimos realizando durante año y medio, nos decía el doctor San Juan, tengo más de 20 historias escritas en un libro que ya me avala como escritora y no sé, ya me siento muy feliz con eso. Voy a retroceder un poco antes de la publicación del libro y les voy a contar un poco mi experiencia. Para mí todo este proyecto inicia cuando yo tenía 12 años, estaba en primero de secundaria. Durante esa época todavía era pandemia, todavía usábamos cubrebocas, era un día sí, la mitad del grupo, el otro día no, y de esa manera. Y un día llega una compañera de tercer grado, también participó en el libro, al salón a invitarnos a un proyecto.
un proyecto que era ambicioso. Queríamos crear un libro. Yo en ese momento tal vez no lo vi tan plausible, tal vez no lo vi tan real, pero a mí desde muy pequeña me ha gustado mucho lo de la creación literaria y eso de escribir y de soltar la pluma es algo que a mí me fascina. Entonces me atreví, me animé a participar en esta experiencia. Cuando llego al salón, para todo esto, las clases que teníamos con el doctor San Juan eran los martes por la tarde, a las 5 más o menos. Y yo a la primer clase que se iba a hacer de todo este proyecto, por motivos personales de salud, no pude asistir. Entonces yo estaba en mi casa y como me interesaba de veras el proyecto, yo estaba viendo cómo poder enterarme de lo que pasaba en la clase y todo eso. Y fui con mi hermana y le dije, fíjate que hay una clase así, 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 va a ser en la secundaria, este, ¿vas? ¿Me puedes ir, por favor? ¿Me haces el favor de ir? Ella no quería hasta que le acepté lavar los trastes como una semana para que se animara a ir y ya fue. Y cuando vuelve, ella llega y me cuenta que lo que estuvieron haciendo en toda esa sesión fue identificar cosas grandes, patrimonios grandes de nuestras comunidades. Pero me lo referenció de una manera que tal vez no fue la más adecuada para mí, porque me lo referenció como cosas importantes como las pirámides de Giza, como el Coliseo Romano. ¿Qué tienes de importante tú en tu comunidad y cómo influye en su sociedad? Y también me dijo que nos habían dejado hacer 10 entrevistas, disculpen, a personas de nuestras comunidades para saber de esos patrimonios, ¿no? Aquí en Mazamitla algo muy representativo es el templo. Entonces yo dije, hago mi investigación de eso. Y me puse y investigué sobre el templo todo lo que le pude sacar. Fui con los padres, fui con arquitectos, fui con otras personas para que me dieran su perspectiva. Yo estoy muy orgullosa de esa investigación, creo que ha sido de mm, muy buena investigación para ese momento. Fue una de mis mejores, si no es que la mejor. Y yo llego el próximo martes, muy feliz con mi libreta, muy campante, al salón. Y cuando entro, me doy cuenta de que soy la persona más pequeña que había en todo el salón. Todos los demás son mayores y todos los demás se conocen. Y a mí me dio mucho miedo, entonces ya pues como que me fui en una esquinita a medio ocultarme a escuchar la clase. Cuando llego y se inicia todo eso, el profe San Juan empieza a preguntar, ¿quién hizo la tarea? ¿No? Ya levantamos como tres la mano y le dan la palabra a uno y le preguntan, ¿de qué investigaste? Y ya se llama Francisco el niño. Y ya empieza Francisco a explicar, no, pues yo investigué de los duendes y ya luego señalan al otro que había levantado la mano. Yo investigué sobre el arroyo Colorado, ya ve, profe, que le había dicho que de los cristeros y todo eso. ¿Y tú qué investigaste? Y ya decía, no, pues yo investigué sobre la señora de la maleta, un espíritu que se aparece por la zona debido a esto, esto y esto. Yo no sé cuándo, pero la clase empezó a tratarse de duendes. Y a mí me resultaba algo muy raro porque yo decía, y bueno, ¿eso qué tiene que ver con el patrimonio y con la comunidad? No es como que yo pueda ir allí, no es como que un duende sea algo que yo pueda ver y pueda decir, no, pues sí es muy representativo de la comunidad. Y afortunadamente en esa clase no me tocó participar porque tal vez no estaba tan enfocada en eso. Y saliendo de la clase me animé a preguntar de qué se trataba. Y ya me explicaron, no, pues historias de nuestras comunidades para entender esas pequeñas partes y esas cosas que hacen a tu comunidad única. Ese era nuestro objetivo y esa era nuestra misión. Yo soy una persona muy competitiva, entonces cuando me quedé con el piquete de no lo hice bien, tal vez no fue la mejor manera, yo me convencí a mí misma de que para la próxima semana tenía que llevar la mejor investigación de duendes que en la escuela se hubiera visto. Y empecé a preguntar. Primero inicié con mis papás y resulta que mis papás no conocían nada de esas historias, absolutamente nada. Me dijeron que fuera con una generación atrás, con mis abuelos, y ellos ya me pudieron contar bastantes historias acerca de lo que pasaba, de todo esto. Y aquí viene una parte muy, bueno, a mí me parece muy interesante, que es el salto generacional. ¿Qué es esto? Hubo, con la llegada de la televisión y más adelante de las redes sociales, hubo un rompimiento de algo que se venía gestando por generaciones y generaciones. Antes,
los niños y los jóvenes y todos se juntaban alrededor de personas mayores a que les contaran historias. O era muy esperado ese momento donde se juntaba tu familia y bajo el fuego de una fogata, bueno, aquí en Mazamitla nos cuentan que el fuego de una fogata, los niños se acercaban dichosos a escuchar lo que tenían que decir y se emocionaban con las historias y con Martín Toscano, los duendes, todo era fantástico y todo era tangible para ellos. Sin embargo, con la llegada de los medios de comunicación y otro tipo de diversiones, esto se acabó, dejando así una generación, y vamos por la segunda, o si no es que la más, que no conoce esas historias, que nunca se dio la oportunidad de acercarse a sus padres, a sus abuelos y decirle, pues cuéntame y aprenderse esas historias. Y eso es algo muy importante, porque a partir de estas historias podemos identificar cosas que hacen únicas a nuestras comunidades, pequeños signos, pequeñas señales que nos nutren como núcleo social. Y eso es muy valioso porque a partir de estas historias que pueden parecer insignificantes, que pueden parecer infantiles, nos podemos dar cuenta de cómo somos, de cómo éramos como comunidad, y con eso darnos una idea de cómo seremos en un futuro. Entonces, toda esta parte de las historias a mí me latía mucho. Ya después llego con mi investigación de los duendes al salón, muy emocionada, y ese día que sí me preguntan, oye, ¿tú qué hiciste para tu investigación? Y nada, no, pues yo fui con una de mis abuelitas a que me contara una historia de unos duendes, y me dijeron, no, muy bien, esa clase hubo un primer ejercicio de escritura creativa. De las historias que habíamos investigado, nos hicieron escribir un pedazo. En mi caso, escribí la primera historia, que fue la primera que apareció en todo este proyecto, y la primera que sale en el libro, que se llama Los Duendes del Río, y cuenta cómo un río pasa a ser llamado o conocido como río seco, que es algo contradictorio, porque cuando uno piensa en río, piensa en vida, en fluvialidad, bueno, no sé cómo se diga, en vida, piensa en movimiento. Y que la gente aquí lo conozca como río seco es totalmente contradictorio. Ya cuando preguntas salen con distintas historias y distintas razones por los que pasó de ser llamado, de ser un río a ser el río seco. Y esa fue mi primera experiencia con la historia. Recuerdo que estaba yo contándola, estaba leyendo lo que escribí delante de los demás y los demás se quedaron sorprendidos. Recuerdo específicamente un chico que se quedó así. ¿A poco ya sabe escribir? Me veían muy chiquita y eso me hizo sentir muy bonito. Y eso es lo que me impulsó a seguir dando pasos y a seguir formando parte de este proyecto. Poco a poco me fui interesando cada vez más en él y me fui integrando más en él, porque yo sentía que era algo que podía hacer y que estaba cercano. Tal vez no veía la posibilidad del libro, porque en mi vida yo contemplé que a mis 14 13 años, 14 15 años, iba a tener una publicación, pero yo veía todo este trabajo como una manera de acercarme a mi comunidad y como una manera de, pues, tocar sus raíces y sentirlas y comprenderlas y analizarlas y saber qué es esto, qué somos y bueno, todas esas preguntas existenciales que todos en algún momento nos llegamos a hacer. Y lo que más me gustaba a mí de todo este proyecto, contrario a lo que muchos puedan decir, era ir a hacer las entrevistas, a platicar con las personas mayores, porque ellos me podían transmitir esa pasión que ellos sentían con sus palabras. Si ellos me contaban de un día que, por ejemplo, estaban jugando entre los niños y pasaba algo, lo contaban con tal emoción, con tal sentimiento, que yo sentía que me abrían una ventana hacia el pasado, en donde yo podía formar parte por un segundo de ese mundo en el que ellos vivieron. Y lo hacían con tanta pasión y con tanta energía, con tanto brío, que yo quería formar parte de eso. Y eso de escribir, pues me ayudó porque de alguna manera pude entrar a todo ese mundo, formar parte por un segundo, que cuando lo recuerdas se siente eterno. Ya llega otro momento de toda esta aventura, que era el momento que menos me gustaba, que era el momento de corregir. Yo no sabía que se tenían que pulir tanto los textos. Me sorprendió mucho el aprender que como yo digo las cosas, o bueno, como yo pienso las cosas, no es la misma manera que como otras personas lo piensan.
un pensamiento a lo mejor algo extraño, pero yo estaba chiquita cuando inicié en esto. Y cuando me enteré de eso y lo de las correcciones era lo que se me hacía más pesado, porque había días que yo sentía que ya había acabado la historia y es que todavía no está tan bien o todavía hay algunas cosas que podemos mejorar. El trabajo, por suerte, se hizo menos pesado con la maestra Liz, que fue la persona que nos ayudó a todo este proceso de escritura, de narración, de faltas de ortografía, de concordancia. Y yo creo que a lo mejor sin ella no hubiera escrito ninguna historia porque me hubiera hartado después de un par de correcciones. Poco a poco te vas haciendo más perseverante, cuando sacas tu primera historia, quieres sacar la otra. Empiezas a sentir la necesidad de vamos por la segunda. Y luego llega la segunda y bueno, me gustó, vamos por la tercera. Y así de repente, no sé cómo terminé escribiendo 20, poquitas más. Y eso fue todo un proceso, fue toda una aventura. Después de todo eso, como que me olvidé del proyecto un tiempo debido a que estaba en lo de las editoriales, en la edición, ese proceso que la verdad yo preferiría que el profe San Juan les contara, porque yo de eso no sé mucho. Y un día llegan a mi salón el profe Franco a decirnos que ya hay libro, que ya es una realidad. Yo a lo mejor todavía decía, bueno, es que un libro es mucho trabajo, no creo que lo logremos sacar, pero cuando llegan con, ya salió el libro, ya como que, no sé, me sentí rara. Y no fue hasta que vi mi nombre impreso en el papel, que de veras sentí todo el trabajo concluyéndose de una manera hermosa. Fue un momento muy bello, yo creo que de los mejores momentos que he tenido en mi corta vida cuando vi mi nombre impreso en el papel y me di cuenta de que el trabajo estaba allí, estaba tangible, otras personas lo podían leer, fue algo asombroso, fue un momento muy bello y muy vívido, todavía lo tengo. También otro de los mejores momentos fue cuando me di cuenta de que podía crear imágenes en la cabeza de los demás. Cuando yo mandaba mis textos y uno de los ilustradores en este caso Javi, hacía las imágenes y yo decía, es que esto yo lo vi con mi mente y él no lo vio. Yo lo escribí con palabras y él se pudo formar esa imagen. Y era algo que me anonadaba por completo, era, wow, ¿a poco yo pude hacer que hicieran eso? Y pues así empezamos, tuvimos la oportunidad maravillosa de poder ir a la FIL a presentarlo. Yo nunca había ido a la FIL y la primera vez que fui como escritora a presentar un libro y fue un momento pues también muy, muy lindo, muy maravilloso. Eh, Son de esas experiencias que yo creo que en la vida se te olvidan. Y ya después de todo eso, toca otra parte de la experiencia, que fue ir a presentar los libros a diversas secundarias de la región. Primero empezamos por toda la zona que es de mi telesecundaria. Fuimos a telesecundarias cercanas, a las secundarias del pueblo. Empezamos a cubrir esa zona porque teníamos un objetivo. O bueno, tenemos un objetivo. Queremos sacar la segunda versión de este proyecto, pero que no solo sea de mi comunidad, sino que sea regional, que más municipios, que más personas se puedan unir a este proyecto y puedan empezar a desarrollar un montón de habilidades que tal vez no se imaginan en este momento que pueden tener, como el hecho de hablar frente a un público, el analizarse y hablar frente a una cámara, tener seguridad en ti mismo, que es algo que es complicado, porque a partir de esa seguridad y de poder generar argumentos, de poder explicar tus ideas, empiezas a crecer. Cuando desarrollas este tipo de habilidades, no solo creces en el ámbito académico, les explicaba cuando iba a las escuelas. Este tipo de habilidades, bueno, cuando desarrollas habilidades, no es como que solo puedas decir, solo me sirve para esto. Estas habilidades te empiezan a ayudar en tu vida cotidiana y empiezan a ampliarte un mundo de posibilidades, un mundo de opciones. Y yo creía que era muy importante, y los maestros también lo pensan, que más personas pudieran desarrollar esas habilidades, desarrollar esos talentos, personas que les apasionen, que puedan de veras tener la oportunidad de hacerlo realidad, así como nos dieron la oportunidad a nosotros.
tuvimos también la oportunidad ay, de ir a San Juan de los Lagos a presentar el libro a las diferentes telesecundarias de esa zona. Una muy bonita experiencia también. Y nuestro mensaje, aparte de presentar el libro, de contar las historias, de contar todo esto, era únete al proyecto, atrévete a participar a ti también. En este momento tenemos un grupo de WhatsApp y un grupo con más de 50 personas de distintas partes de distintos municipios y de distintas regiones que queremos participar para el desarrollo de la segunda versión, del segundo volumen. Y pues ya, gracias. Yara, por esta hermosa presentación. Muchas felicidades también a ti y al profesor Rodolfo por todo este trabajo que han estado realizando. En verdad ha sido muy placentero poderles escuchar. Yo tengo como un par de preguntas para antes de pasar a las preguntas de las personas que nos están acompañando. Yo quisiera preguntarte, Yara, ¿qué incentivó a las niñas y niños que empezaron a participar en este proyecto? ¿Qué interés les movía para querer participar? ¿Por qué decidieron participar? Creo que los motivos varían dependiendo de la persona. Personalmente fue eso. A mí me movió mucho el poder formar parte y el poder acercarme más a las personas que quería y el poder unirme más a mi comunidad. Era lo que a mí me fascinaba y con la idea que la que yo iba. Otras personas querían el libro. Ellas iban motivadas con el hecho de poder tener un libro, de poder sacar un libro. Y otras personas, su interés era escuchar las historias de sus abuelos, de sus papás. Era tener ese espacio, porque cuando cuentas una historia, transmites más que la historia, transmites palabras, transmites un momento de comodidad, como de cuestión entre tú y la persona que te está contando. Y había personas que por esos momentos, que a lo mejor tenían alguna situación difícil en su familia, pero que en esos momentos podían sentirse muy bien con ellos y con los demás. Y era por esos momentos que se movían. Por el momento en el donde me esté contando la historia, tengo que hacer todo lo demás. Entonces, sí varían los motivos, pero en nuestro caso fue eso. Y para las otras personas, sí fue, queremos sacar el libro. Claro, al final cada quien podría tener distintas motivaciones, pero encontraban un espacio de compartir, ¿no? Entre todas y todos, y que a lo mejor en este espacio se permitían cosas que en otros espacios no era posible, a pesar de que lo intentaban o ni siquiera lo habían imaginado, ¿no? Pienso que puede ser por ahí. Y en este proceso, ¿cuáles fueron, desde tu experiencia, cuáles fueron las principales como inquietudes o preocupaciones que iban surgiendo a lo largo del proceso? Porque me imagino que hubo como, no sé si todos concluyeron el proceso o algunos los dejaron en el camino. Eh, ¿qué preocupaciones o inquietudes empezaron a surgir en el proceso? Una de las más importantes fue la desmotivación. Cuando llegas al momento de la corrección y de todo eso, ya es mucho más fácil decir, no, es que se quede, que seguir dándole y decir, quiero eso. Entonces, iniciamos el proyecto cerca de 15 personas, terminamos siete chicas, y fue por ese momento, por el momento de la corrección. Y también porque dar el salto de, bueno, para esto voy a tener que contar la historia de una compañera. Resulta que yo tenía una compañera, bueno, tengo, se llama Alejandra, también participó en el libro, que cuando entró a la escuela no hablaba, que no, con nadie hablaba, con nadie se dirigía, le daba mucha pena hablar. Y cuando ella entra al proyecto, se le empieza a obligar a empezar a desarrollarse en otras áreas. Cuando ella empieza a escribir, empieza a tener que ordenar sus ideas. Y cuando ella empieza a tener que ordenar sus ideas y empezar a escribirlas para que los demás lo entiendan, es un momento en donde tu mundo cambia en muchos sentidos, porque a partir de ello desarrolla seguridad, seguridad en saber qué voy a decir y cómo lo voy a decir y por qué lo estoy diciendo. Entonces, ese salto que ella dio, al final estuvo presentando en todas las escuelas conmigo, una chica que no se atrevía a hablar con los compañeros del salón,
le habló a más de, yo creo fácilmente 500 personas. También es eso, los que no se animan a dar ese paso, los que a lo mejor vieron todo lo que se estaba logrando, pero por motivos personales deciden no intentarlo. Y creo que eso era la desmotivación y esa falta de seguridad que a muchos jóvenes nos afecta. Claro, pero que al final también es un gran aprendizaje, ¿no? Que puedes animarte a hacer cosas que a lo mejor te dan miedo, pero que al final lo puedes lograr, ¿no? Sí, sí. Este, qué importante que se abran estos espacios, ¿no? Estos proyectos. Por otro Sí. lado, me gustaría preguntarle a Rodolfo cuando hacen estos proyectos de los que estabas comentando, como el de las cazadoras de historias, ¿no? Este, y estos proyectos con niñez jornalera, ¿cómo deciden, o sea, cómo deciden los temas, ¿no? Porque mencionabas que ustedes pueden traer como coordinadores de un proyecto un tema, como el que mencionabas creo que era los crisperos, creo que era, y al final los niños decidieron otro tema, ¿no? ¿Cómo hacen esta decisión entre niñas y niños y luego ustedes van con una propuesta que al final se va como transformando a partir de la participación de la niñez, ¿no? Sí, claro. Bueno, de entrada el proyecto planteaba esta distinción, ¿no? Que regularmente se trabaja con estos grandes patrimonios culturales, ¿no? Las Ujú. pirámides, ¿no? El Hospicio Cabañas en Guadalajara, la Catedral de México, pero siendo sinceros, es bien difícil que a veces muchos niños pues puedan conocer esos patrimonios. Claro. Entonces, el objetivo que planteaba el proyecto era trabajar con el patrimonio biocultural local, ¿no? Es decir, cuáles son los elementos que las niñas y los niños valoran y poder hacer ese proceso de recuperación de ese patrimonio, de ese rescate, y desde la perspectiva de ellos, o sea, Claro. es decir, esta distinción que luego tenemos los adultos, ¿no? De, pues a mí me gustaría que hicieran esto, ¿no? Ujú, Pero ujú. pues es el interés del adulto, o sea, Claro. eh, y es lo que he comentado, bueno, pues a mí personalmente algo que me llama poderosamente la atención en la región es el tema de la guerra cristera, pero pues ese es mi interés, ¿no? Mi O tema, sea, ¿no? Ujú, sí, no tanto mi tema, pero sí un interés que tengo como adulto, ¿no? Me ujú. gustaría que los niños, pero los niños tienen otros intereses, ¿no? Los jóvenes tienen otros intereses. Y es ahí donde empieza la riqueza, o sea, de comenzar a valorar lo que hay o sea, lo que existe en la localidad, más allá de estos grandes patrimonios. O sea, sí es probable que alguien los conozca, pero ¿por qué no más bien plantearlo desde lo local, ¿verdad? Y Ujú, es ahí donde surge todo este tema de las niñas, los niños, de rescatar tradiciones, ¿no? Algunas costumbres y tradiciones que se perdieron en el tiempo, como el tema de la Judea, ¿no? ujú, Entonces hay una niña que recupera todo este proceso y Ara que recupera también la importancia no solamente para Yara, sino también para las comunidades, estos entes no humanos que también influyen en las prácticas de las personas en las comunidades, los duendes, ¿no? O sea, dos tradiciones, una tradición mesoamericana y una tradición europea en esta región. El maíz como tal, eh, algunas plantas también, los fantasmas, ¿no? Estos, vamos a decirlo así, estos héroes locales, estas leyendas como Martín Toscano, ¿no? Una persona que le robaba a los españoles que pasaban por el camino real a Colima para darle a los pobres o esconder su dinero. Y pues Martín Toscano nos hemos dado cuenta que pues tuvo una influencia hasta Zacatecas, ¿no? A partir del proyecto como tal, ¿no? Y en cada municipio pues hay una variante de lo que es Martín Toscano. Entonces, recuperar todo eso desde la perspectiva, ¿no? Este valor que le dan ahí en sus propias comunidades es la riqueza que tiene este proyecto, además de todo lo que ha comentado Yara. O sea,
efectivamente Alejandra era una niña súper tímida que no quería ni hablar. Y yo supongo que fueron más de 1000 alumnos porque fueron 26 secundarias en toda Mm, la región y pues ella ya más suelta, pero también eh, con un proceso bien interesante. No quiere decir que sean antropólogas, ¿no? Pero con muchas herramientas en este proceso, lo decía la doctora Neira, grandes etnógrafas, ¿no? ujú, Grandes niñas haciendo este proceso descriptivo de cómo desarrollar sus guías, su guía de entrevista, la guía de observación, su diario de campo. Y ahora lo que se está tratando de hacer en este segundo proyecto es un proceso más entre pares, es decir, las chicas que ya tuvieron esta experiencia, ¿no? Nos dimos cuenta que también entre pares comprenden mejor las cosas y ahora son ellas las que motivan a los chicos, a estos casi 50 niños, si no es que 50 niños ya, de toda la región, todos los martes en una sesión en línea, ¿no? De los municipios de la región y de los Altos de Jalisco, recuperando, ¿no? Historias, leyendas, mitos, recuperando las historias de la comunidad, etcétera, etcétera. Pero pues lo comento desde la perspectiva de ellos, ¿no? A lo mejor ya habrá un momento que yo tenga un poco más de tiempo y lo haga como son mis intereses, pero son los intereses de ellos. En un municipio cercano, pues algo que valoran mucho es la presa, ¿no? O es al santo, ¿no? O a la Virgen de la Candelaria, o el ujú, maíz, o sí, o en otro caso los cristeros, en otro caso las brujas, ¿no? En otro caso, el agave como un elemento importante, como parte de su patrimonio. Y ujú. es muy, muy, muy rica los intereses, ¿no? Y los valores que consideran ellos como parte de su patrimonio biocultural, ¿no? Plantas, animales. Y bueno, ahí hay un reto bien interesante también de poder sistematizar esta experiencia. Dijimos, pues con 10 que se queden, está perfecto, ¿y no? O sea, ha sido un impacto bien, bien, bien bonito porque las niñas producen, hacen también producción audiovisual de qué es un diario de campo, qué es una guía de entrevista. Tenemos una página en Facebook donde también van subiendo estos insumos para que los chicos en algún momento los puedan ver, los puedan observar. Si tienen dudas, todos los martes también ahí se discuten. Mm, Y pues bueno, creemos que es algo importante, forma parte, lo dice el doctor León, de democratizar el conocimiento, ¿no? ujú, De que este conocimiento, esta posibilidad que tienen los niños de investigar y de preguntar por qué, como lo tienen los grandes investigadores en las universidades o centros de investigación, es algo que también los niños y las niñas, los jóvenes, ¿no? Y las jovencitas pueden hacer, ¿no? Así como un niño, lo dice León, ¿no? Que le gusta el fútbol y que pues igual no va a llegar a la primera división, pero pues que tiene ese derecho de jugar, pues también en este proceso, es una manera de democratizarlo y de que no solamente esté pues en estos grandes centros de investigación, sino que también las claro. niñas y los niños pueden producir investigación social, científica, y que a la larga son habilidades que cuando lleguen a la preparatoria, lleguen a la universidad, pues bueno, se les van a facilitar más, ¿no? Claro que sí. No, Sí. pues muchísimas felicidades. Es un gran Muchas proyecto gracias, Alma. y qué bueno que va a continuar, ¿no? Ahora con la dirección de las niñas, ¿no? Y los niños, niñas como Yara que van a poder plantear y coordinar, ¿no? Las actividades que están haciendo para otras niñas y niños. No sé si Martín quisieras plantear alguna pregunta. Bueno, antes que todo un saludo, Yara y Rodolfo, me dio mucho gusto escucharles. Por ahí tengo pendiente la lectura del libro que lo pedí, Sí. pero me llegó a Jalisco cuando estaba yo ya en Chiapas, pero bueno, ya habrá ¿Y oportunidad de... dónde se puede conseguir el libro?
Se los podemos enviar sin Ay, problema. sí, Ujú. Nos perfecto, ponemos de gracias. acuerdo con Martín, contigo, y se los enviamos a la universidad. Sí, Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias. Pues miren, me pareció varias cosas importantes de las que dijeron. Esta narración que haces inicialmente, Rodolfo, sobre los intereses, ¿no? De ver cómo son nombrados y cómo son tratadas las personas o reclasificadas por otras personas, y cómo el trabajo que ustedes hacen es pues evidenciar y que sus voces sean escuchadas para hacer una resignificación, ¿no? De su presencia, sobre todo de la población jornalera, pero también todo ese trabajo de recuperación o de cacería o de caza, que me encantó ese nombre, ¿no? De estas cazadoras de historias, que veo Las que cazadoras de leyendas. Yara es una gran cazadora de historias con esas que Sí. le permiten ya asumirse, ¿no? Como escritora, entonces eso es importante. Y hablaste, Yara, del tema de cambio generacional, es decir, y luego dijiste algo interesante, como que se saltaron una generación y ahora viene la segunda generación, que es en la que tú estás. ¿Cómo han visto que esta generación, la generación de tus padres, ¿no? Que coincidiría creo que con la generación que estamos nosotros, eh, ¿cómo asumieron ellos conocer estas historias? Es decir, algo que se esperaría que hubiera sido continuo de los abuelos, de sus papás a ellos, y no se dio, y ahora son sus hijos los que están haciendo esta recuperación a través de ese trabajo antropológico, ¿no? De ir hacia los lugares, hacia las personas y después narrarlo, ¿no? ¿Cómo has visto esa respuesta? ¿Qué te han dicho primero los adultos, otras personas adultas y luego tus pares? Ok, las personas adultas luego suele como darse ciertas libertades en cuanto a la opinión de un joven. Estamos muy acostumbrados a que se diga que nuestra opinión, por ser jóvenes, no es válida como la de un adulto, solo por esa diferencia. En algunos casos es la experiencia lo que da cierto, pero hay momentos como en estas situaciones, o bueno, en este libro, en donde realmente vale la opinión de los jóvenes, es válida. Cuando empecé a mostrar mi trabajo, de empezar a ir, de empezar a esto, como que las personas mayores como mis papás no le daban tanta, tanta importancia en cuanto a eso. Era como, ah, bueno, fue a platicar con su abuelita de historias, hizo feliz a su abuelita un rato. Bueno, fue con un señor a escuchar las historias, está bien. Pero ya cuando yo empezaba a decir, ah, como la historia que me contó el señor fulanito, ya empezaron a poner más atención en cuanto a lo que me estaban diciendo las historias y cómo las estaba interpretando yo. Y allí empieza a suceder un cambio, que es que cuando se dan cuenta de que ellos no tienen esa información, empiezan a rememorar los momentos en donde tuvieron el acceso a ella. Por ejemplo, mi papá empezó a recordar cuando su abuelita le contaba historias y cómo él nunca le prestaba realmente atención, porque él me dijo que era algo que se daba por sentado. Siempre va a estar allí, siempre está mi abuelita contándole estas historias, se las van a aprender algunas de mis tías, no es algo a lo que le dieran tanta importancia. Y tantos años después empiezan a darse cuenta, bueno, es cierto, ya no está mi abuelita, mis tías fallecieron. ¿Qué pasó con esa historia? Mi papá me contaba que su abuelita le decía que había un cerro, se llamaba el Cerro de la Borrega, y que contaba la historia de un borreguito y que así y asá, pero que no se acuerda bien de la historia. Y que ya viendo el trabajo que yo estoy haciendo, a él le hubiera encantado hacer lo mismo con la historia de su abuelita, porque es algo que nos une, es algo que nos identifica. Él, lo que yo creo, bueno, desde mi perspectiva, lo que él quiere es no tanto, tal vez, recuperar esa historia, sino recuperar esa parte de su familia, de su abuelita, a través de esa historia y poder rememorarse como niño otra vez escuchándola y sentirla otra vez propia. Entonces, sí, al principio fue como poquita indiferencia, así de, bueno, está haciendo un trabajo de la escuela, sabrá Dios qué está haciendo. Y ya poco a poco, cuando se fue presentando la oportunidad, empezaron con esas inquietudes. Fíjate que a lo mejor estaría muy bien que mi mamá te contara historias.
a mí me contaba una historia de los vientos de la laguna, entonces ve, investígala. Y empezar por esa inquietud también ellos de querer preservar todo eso, porque no se dieron cuenta de que le estaban perdiendo hasta que ya de veras se está perdiendo feo. Y por el otro caso, con mis padres, mis compañeros lo veían como bueno, mis compañeros de escuela lo veían como un trabajo escolar. Estaba bien porque luego salíamos y íbamos con un grupito a entrevistar a personas. Entonces, lo veían como un trabajo de escuela en el que estábamos interesadas y pues lo veían bien, pues, está bien, están echándole ganas, están desarrollando estas habilidades. Cuando sale el libro, yo creo que empieza el cambio en la percepción de mis compañeros. Ya cuando sale el libro y empieza a faltar para presentar el libro en distintas escuelas, ya cuando tengo esta oportunidad de platicarles mi experiencia a distintas personas, fue en ese momento que como que les cambió la perspectiva y se dieron cuenta, al igual que yo, del trabajo que hice, que fue en el momento en donde dijiste, bueno, en donde dijimos, porque yo también hasta este momento me doy cuenta de lo que hice, este, sí hicieron algo. Y es allí donde empieza otra motivación. Como ellas hicieron algo, yo también quiero hacer eso. Y ahí es donde se empieza a construir para empezar otra vez con el lazo de las historias. Sí, muy bien. Y fíjate que has tocado un punto que particularmente nos interesa mucho también en el seminario, que es esta parte intergeneracional, la relación de jóvenes con adultos. Como dices tú, bueno, siempre se ha dotado de como más poder, digamos, o más posibilidades de que lo que los adultos dicen, eso es lo que es. Pero ¿qué pasa cuando una niña tiene la construcción más completa de la historia que la otra generación? Es decir, entonces eso que nos narras es muy bonito de cómo ustedes como niñas han estado interviniendo allá a las comunidades adultas y hacernos pensar de decir qué pasó. Entonces, esa fragmentación de no conocer bien esta historia de las borreguitas, solo saber como que está, pero ya no completa, ya es una fragmentación importante que si no se hace un trabajo como el que haces tú, ya en tu generación ya esa historia se diluye, ¿no? Entonces es muy interesante lo que nos narras. Rodolfo, finalmente también quisiera preguntar, ¿cómo has hecho para facilitar, para acompañar estos procesos, tratando de minimizar esos intereses que también son como interesantes tuyos sobre la cristera, pero decir, cedemos o cedo ante esta potencia que tienen las niñas en sus propios, pues en su propio derecho a decidir sobre dónde va la investigación? Bueno, ha sido un proceso que ha llevado tiempo, ¿no? Yo creo que es un proceso de más o menos 20 años. Es decir, cuando yo comenzaba a trabajar con niñez, pues eran los intereses del antropólogo, ¿no? Pero, pues bueno, ya uno se va dando cuenta de que para poder enriquecer los procesos de las ciencias sociales, pues también requeríamos escuchar las voces de los niños y las niñas. Entonces también fue un proceso de deconstrucción, ¿no? Es decir, acostumbrados, ¿no? Yo decía, bueno, voy a trabajar con niños jornaleros sobre situaciones de vulnerabilidad porque he encontrado ciertos perfiles, entonces me faltan estos y listo. Y pues resulta que cuando vas a campo no es así, ¿no? O sea, era importante conocer las percepciones y las visiones de los niños para poder comprender otros fenómenos y desde otras perspectivas, ¿no? Yo creo que, y este proyecto en general, pues fue así. Yo, en el caso de Outland, pues mi interés era más bien trabajar temas de vulnerabilidad, pero estos temas como recuperar mitos, leyendas, surgió a partir de las niñeces. Es decir, siempre nos dicen esto, siempre nos dicen lo otro, y bueno, existen aliados, se hacen las sinergias, y pues de estos 4 niños que participaron, 3 están estudiando ya en la universidad, o sea, no, nunca antes, o sea, algo cambió en ellos, ¿no?
¿Por qué? Porque era terminar la primaria o la secundaria e irse a cortar caña. Y algo cambió. O sea, yo creo que algo pasó ahí, que dos de ellos estudian ingeniería en recursos de agronomía, una cosa así, y la otra chica estudia psicología, ¿no? Entonces, en ese sentido algo pasó. Y pues bueno, ya la propia experiencia que nos fue dando el pulir un proyecto, eh, pues da como resultado esto. Y no quiere decir que de pronto uno no meta por ahí ciertos intereses, porque sí pasa, ¿no? Pero también es importante hacer consciente este proceso y decir, bueno, a ver, es el tema, es el interés del niño, ¿no? El interés, la percepción del niño, de la niña. Entonces, bueno, uno otra vez en este proceso lo hacemos consciente y decimos, órale. Pero sí luego pasa, Martín, que dice, ay, pues aquí hay mucho por qué trabajar, pero yo creo que habrá su momento, si le seguimos dando continuidad, habrá un momento donde también los chicos hagan como consciente este proceso y este valor, ¿no? Histórico que hay y existe aquí en la región. Pero sí, también de pronto yo resbalo, ¿eh? O sea, no quiere decir que no lo haga, pues por supuesto, pero sí lo hacemos. O sea, creo que somos conscientes también de esta situación. Desde, desde Veracruz, primero felicitar al maestro San Juan, al doctor San Juan. La pregunta que le iba a hacer ya la contestó usted sin decirlo. O sea, la pregunta es, ¿cómo es que los jóvenes, en qué se inspiraron para poder llevar a cabo un cambio en su propia persona? Y lo mismo en el caso de las personas de la comunidad donde usted fue a tener contacto primero con él. Me parece que la respuesta la tiene usted. O sea, usted ha provocado todo esto. Ha provocado que en el trato a los alumnos, dándole su propia personalidad, sus propias habilidades y simplemente haciendo que ellos exploten sus habilidades. En el caso de Yara, en mis 33 años, nunca he encontrado una alumna de esas características en bachillerato. Es extraordinario. Me parece que esta niña ha madurado en sus 14 años que tiene, de una forma increíble. O sea, yo no veo una niña, yo veo a una mujer que sabe perfectamente lo que quiere y que quiere seguir construyéndose su propio trabajo de escritora. Me parece que lo suyo es la antropología. Me parece que esa habilidad para poder, en base al contacto que tiene con las personas de la comunidad y que usted de alguna manera le provocó ese interés, porque para eso hay que tener interés y haber tenido esa posibilidad gracias a ese contacto que usted provocó, más que nada tener la claridad de saber escuchar a los demás y luego uno mismo tratar de convertirlo en trabajos de esa magnitud tan creativos. También yo tengo muchas ganas de leer ese libro, porque francamente me tiene sorprendido, admirado, y yo lo veo a usted, lo escucho, y pues ahí está, el hecho es precisamente de que usted con su forma de ser, con su forma de tener contacto con las personas, sabiéndolas escuchar y construyendo con ellos, pues resultó, como usted lo mencionó también, que la idea que usted tenía no fue la que querían las niñas. Me parece que lo rebasaron y usted permitió que eso ocurriera, lo cual felicito doblemente porque algunos maestros se quedarían en querer imponer esa idea que uno tiene en lugar de hacer explotar esa creatividad que esta niña Yara tiene, que repito,
Nada más una pregunta, maestro. Usted cuando la conoció, ¿qué cara puso? Cuando la escuchó, o sea, yo me lo quiero imaginar. Yo hubiera puesto cara de what? No, 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 o sea, tener una alumna de esa magnitud, con todo respeto, maestro, me parece que aprendió muchísimo, muchísimo de ella. Y para un maestro tener la posibilidad de encontrarse con alguien de la cual pudiera más que ser un ejemplo, sino como lo está haciendo ahora ella con sus compañeros, de tratar de construir pues esa comunidad, próxima comunidad de escritores, de futuros escritores, entre jóvenes de una generación en la cual ella misma se siente identificada y que también hace toda una crítica sociológica en torno a los medios de comunicación. No, 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 o sea, si voy enumerando todas las cosas que he aprendido el día de hoy, y que repito, en 33 años y en este segundo seminario que vengo, es simplemente admirable, mi querido Martín, la verdad, haber invitado al doctor San Juan simplemente es una nulidad, es un regalo para un maestro de 65 años. Gracias, profesor. Haber tenido esta experiencia. Sí, Gracias. claro. Sí, claro. Muchas gracias por sus palabras. La verdad, a mí también estoy conmovido porque esto que usted comenta con Yara, a mí me pasa siempre que trabajo con ella, a mí cada vez me sorprende y me sorprende más. Yo solamente fui un puente. Eh, y por eso hablamos de un proceso colaborativo, porque tanto el profesor Franco como la maestra Yara estuvieron también en este proceso permanentemente, permanentemente, permanentemente. Yo qué más quisiera, ¿verdad? A mí, lo vuelvo a repetir desde la perspectiva del adulto, a mí me gustaría que Yara estudiara antropología. Tiene todo, todo, todo para ser la mejor antropóloga del occidente de México y de México. Por estas características que desde pequeña ha desarrollado, ¿no? Pero pues ese es el interés del adulto, ¿verdad? Quizás ella quiera ser escritora, letras, no sé, qué sé yo. Y pues, como les comentaba, fui un puente porque yo solamente los martes acompañaba el proceso. Yo soy profesor de una secundaria técnica, entonces todos los martes nos organizábamos con el maestro Franco, la maestra Liz, que aquí también nos está acompañando. Entonces, cada 8 días, y además el trabajo de campo, el profesor Franco se lo aventó. Eh, entonces, todo ese acompañamiento, también al profesor Franco, a la maestra Liz, les hizo clic, encontraron una serie de situaciones, no solamente con este diálogo intergeneracional, desde la perspectiva del patrimonio biocultural, encontraron que cada vez más los jóvenes tienen menos habilidades para ir a sembrar, para desarrollar cosas, ¿no? Entonces, esto está moviendo también otra serie de proyectos en los que Yara también está trabajando junto con papá, ¿no? Y mamá. Y eso me parece extraordinario, ¿no? Cómo este proyecto regional surge también a partir de estos intereses con papá y mamá, ¿no? Y que pues nosotros quisiéramos que pues, todas las secundarias de Jalisco se metieran al proyecto, ¿verdad? Es complicado, difícil, porque pues es un trabajo que no está financiado por ninguna institución, o sea, es un trabajo que le ponemos por los propios medios, ¿no? Es decir, es un trabajo que ha surgido así, o sea, no existe, digamos, alguna institución que sume recursos, ¿no? Esto ha sido un proceso en el que también los maestros eh, eh, sumaron dinero para el tema de la edición, ¿no?
igual hubo algunos doctores que o sea, por estas relaciones que también tenemos con ellos, llegaron a la telesecundaria, se sorprendieron también de la capacidad de las niñas, ¿no? Que ahí estaban platicando y las chicas con el diario de campo haciendo anotaciones y preguntando cosas, ¿no? Y pues bueno, ahora estamos puliendo esto, es decir, un proceso entre pares. Yara tiene una gran capacidad y entonces ella trabaja directamente con los chicos y las chicas y también vamos sumando nosotros. Yo el fin de semana fui a San Juan de los Lagos, vengo muy contento, pero vengo más contento porque más bien los niños quieren ver a Yara, ¿no? Profesor, queremos ver a Yara y platicar con Yara, ¿no? Entonces eso está padrísimo porque se conectan de diferente manera, ¿no? Yara ya tiene la experiencia, entonces puede facilitar cosas. Vamos, en nuestra página de Facebook van a encontrar producción videográfica que las chicas que ya desarrollaron este proyecto eh, eh, facilitan, ¿no? Porque pues no pueden, no todos pueden llegar a Mazamitla como lo hacíamos de manera presencial, entonces hemos aprovechado las nuevas tecnologías para poder conectarnos con demás personas. Y pues muchas gracias, Gerardo, por estas palabras. ¿Cuál es su página de Facebook donde El- comparten todo este material? sí, se llama Patrimonio Biocultural. Patrimonio Búho. Ok, Sí, perfecto. es creo que Muchas la gracias. única. Bueno, hay varias, pero y nos encontramos en Mazamitla, Jalisco, Ok. que también están invitados e invitadas por acá, a la Suiza mexicana, una región de bosque increíble, bonito. Sí, eso nos contaba Yara Ujú. antes de comenzar la charla. María José Sánchez tiene la mano levantada. Hola, sí. La verdad sí está bien bonito conocer su experiencia y pues escucharlos a los dos y, o sea, como escucharte a ti, Yara, también siento que está bien chido porque yo facilito también a veces algunas actividades con niñas y niños. También soy antropóloga social y me gusta mucho el trabajo con niñeces. Y pues es bien chido escucharte y decir, ah, pues, o sea, como lo que te ha servido, ¿no? Lo que se te va acomodando en este proceso pues como pues colaborativo, como mencionan. Y una de las cosas que se me hizo interesante, bueno, muchas cosas se me hicieron interesantes, pero no sé si pudieran platicar un poquito más de este proceso del mapeo colectivo y de cómo fueron integrando los elementos bioculturales en estos mapeos. Y otra, si ya tuvieron esta experiencia de, o sea, bueno, compartía el doctor Rodolfo sobre esta compartición que se hacía con gente en África y en Europa. No sé si también tú, Yara, tuviste este chance pues de entablar estos diálogos con otros jóvenes por allá o cómo van con eso. Y pues gracias por compartir su experiencia. Adelante, Yara. Yo creo que yo creo que voy a hablar sobre el mapeo. Cuando estábamos haciendo esta actividad, nos tuvimos que poner a pensar realmente qué es lo que nos hace valiosos, qué es lo que nos hace únicos como comunidad. Y empezaron primero pequeños destellos, ¿no? Mazamitla es conocido por el bote, entonces dijimos, pues hay que poner el bote. Luego Mazamitla también es conocido. Ah, el bote es una comida típica que está aquí en Mazamitla, cuya preparación es especial. Tiene varios tipos de carnes, tiene mezcal, tiene pulque, perdón. Tiene distintos, bueno, tiene una preparación muy específica y se le llama así debido a que se hacía en botes alcoholeros. Y fuimos del bote. Y ya luego Mazamite también es muy conocido por sus venados, entonces luego surge, pues hay que poner un venado. Y a partir de estos pequeños chispazos, te vas dando cuenta de las cosas que hay en tu comunidad. Empiezas a tener que valorar. Unas cosas llaman a otras. Cuando ya tienes al bote y al venado, ya dices, pues los pinos son importantes. Y cuando ya tienes los pinos, también empiezas a pensar en los duendes que están en los pinos y aparte, encinos.
Y a partir de todo estas cosas, empiezas a ir descubriendo más. Y en un momento cerraste los ojos y ya tienes un mapa repleto de cosas que te hacen sentir orgulloso de tu comunidad. Todo era cuestión de dejar salir y de atreverte como a escribir, a rayar la hoja. Atreverte a decir, bueno, yo creo que es esto, puedo equivocarme, pero esta es mi corazonada y esto es lo que yo voy a seguir. Es también creo que tiene que ver con la decisión. En el croquis que hicimos, me acuerdo que éramos personas de distintas comunidades, estaban del veladero, estaban de la puerta del zapatero, de la central. Entonces, como todos estábamos orgullosos de nuestras comunidades, en ese croquis todos queríamos poner algo de nuestras comunidades. Y es a partir de allí que se nos ocurre la idea para que visualmente combinara, agregar la carretera. Y a partir de la carretera ir poniendo los puntos que más nos enorgullecían de nuestras comunidades. Recuerdo ahorita del río que mencionaban que estaba allí, el profe San Juan, me acuerdo. Es el río de los Chilares, es el río Rojo, y es muy importante en la Puerta y el Zapatero, debido a que en ese río pasó una situación con los cristeros, que los cristeros llegaron a bañarse y que uno de los que venía en el grupo, traicionó y les dijo a los federales que allí iban a estar. Entonces los federales, cuando los cristeros fueron a bañarse, los esperaron y rodearon todo, todo, todo alrededor del río. Y cuando los cristeros empezaron a bañarse, los mataron a todos. Entonces, lo que sucede es que el río comenzó a bajar de donde estaban los bañándose, empezó a bajar el agua, llegar a las comunidades lleno de sangre. Entonces la gente lo empezó a conocer como el Arroyo Colorado, el Río Rojo, debido a esas historias de los cristeros. También agregamos ese río, agregamos plantas de la región, agregamos puntos que nosotros considerábamos importantes. Y a partir de esas pequeñas cosas, como fue decir, bueno, vamos a agregar el río que está en mi comunidad, se empiezan a dibujar otras cosas, se empieza a dibujar esta historia de los cristeros y esta parte que nos cuenta acerca de, a partir de las cosas tan sencillas como fue, por ejemplo, dibujar un río porque te sentías orgulloso de él, se empiezan a dibujar otras cuestiones sociales que tienen que ver con nuestro pensamiento como comunidad y que cuando lo analizas resulta interesante. También poner las iglesias, que también nos revela que somos comunidades católicas, que somos creyentes, y son pequeños signos que se van mostrando en lo de croquis. Y yo creo que eso fue lo más interesante de ese trabajo, el darte cuenta de que en pequeñas cosas que tal vez tú no consideres tanto, se encuentra mucho de nosotros. Y creo que la otra pregunta se la dejo al profesor Juan. Gracias. Sí, no hubo posibilidad, Mari. Ahorita hemos estado con la idea de que las chicas puedan compartir el proyecto en Francia y en Argentina, solo que en Argentina, bueno, parece que ya regresaron de clases y están por comentarnos, pero más bien ese proyecto fue con las primeras cazadoras de leyendas que sí lograron hacer estos diálogos interculturales, por ejemplo, con los Soninké o con niños que trabajaban en mercados en Liege, en Francia, ¿no? En Inglaterra, y con niños, estos diálogos que también se hicieron con niños en Perú, por ejemplo, hablaban mucho de algo que valoran mucho ellos, los niños en Perú y en Bolivia, es el cabello mágico, ¿no? Entonces había estos diálogos entre ellos. Nos gustaría, ¿no? Metimos por ahí una propuesta, a ver si por ahí surge para que haya otra vez como un proyecto multisituado. Probablemente también desde aquí pudiéramos generar algunas cosas, eh, pues para poder tener este diálogo intercultural con los niños y las niñas, los jóvenes, ¿no? También. Por ahora no, pero sí, estamos buscando espacios donde las chicas puedan compartir la experiencia. Por ahora lo que tenemos pues es este proyecto regional. Te digo, nos conectamos, entonces niñas y niños de Quitupan,
de San Juan de los Lagos, en los Altos de Jalisco, Tizapán, que está en la región de la Ribera de Chapala, o en la Sierra del Tigre, en la Manzanilla de La Paz, Valle de Juárez, pues tenemos este diálogo, ¿no? Pero sí, sí quisiéramos, pues por supuesto, ir creciendo y ver qué otras experiencias por ahí hay en el mundo. Gracias. Gracias a los dos. Leori Morales dice, felicidades, inspirador. Ahora con los medios de comunicación se pueden seguir contando estas historias a un núcleo más amplio y al mismo tiempo preservar lo invaluable que hacen las comunidades. Y creo que ustedes, por ejemplo, a través del libro y de todo lo que están haciendo de esta red, que me parece muy interesante, esta red entre esta zona de Jalisco y la zona Altos, me parece interesante, ¿no? Que las mismas jóvenes, los mismos jóvenes, adolescentes, niñas, niños, están viendo estas posibilidades de participación. Otro comentario de Lisette Montes, que entiendo es parte también de todo esto. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, Lisette dice, Sí. sus comentarios alientan este proyecto que ha sido sumamente enriquecedor. Gracias por la invitación a la universidad, por compartir nuestra experiencia. Es un gusto para nosotros haber estado escuchándoles. Y bueno, no sé si alguien más quiere comentar algún elemento, ustedes quieren apuntar Sí. algo. Yo quisiera apuntar algo, que precisamente con este tema de las tecnologías, eh, viniendo de San Juan de los Lagos, los chicos de pronto me dicen, profesor, nos gustaría crear una cuenta de TikTok donde hablemos de todo el proceso de investigación. ¿Cómo ve? ¿Qué cree que opine la maestra Liz y el profesor Franco? No, perfecto, excelente. Solamente vamos a desactivar los comentarios porque luego no ayudan mucho, ¿verdad? Pero padrísimo, ¿no? Un interés que parte desde ellas y ellos. Y pues padrísimo, o sea, está muy bien. No, no, por el contrario, o sea, es una manera también, forma parte de la interculturalidad desde otra perspectiva, ¿no? Pero hay diálogo ahí Claro. también. Bien, hay un comentario más, Rodolfo, de Sara Reyes. Dice, cuando se inicia un proceso de búsqueda en estas actividades se encuentran estas posibilidades valiosas que sorprenden y estremecen para sumar a más jóvenes para romper el destino manifiesto de seguir en el mismo trabajo. Felicidades, maestro Rodolfo, y a su equipo de trabajo que propician esta diferencia de transformación en la comunidad de niños, niñas y jóvenes para seguir y que se sumen más jóvenes. Muchas gracias. Bueno, pues creo que ha sido muy, muy interesante esta experiencia. Ojalá nos vayan contando después en el proceso. Seguiremos ahí en lo que van haciendo en el Facebook, y si hacen lo del TikTok también nos lo pasan para darle seguimiento. Y sobre todo, la experiencia a todos estos niveles que ha sido muy enriquecedor, es decir, cómo ha cambiado desde hacer las actividades y no asignarle nombre o patrimonio cultural y después patrimonio biocultural, y luego que las mismas niñas y niños estén como marcando la agenda de lo que se va realizando. Esa parte es muy, muy interesante. La cuestión de cómo resolvieron el tema de la integración de las diferentes cosas importantes o lugares importantes de cada sitio a través de la carretera nos parece muy, muy interesante. Este trazo que hacen, que en sí mismo nos comentabas que es valioso y es parte también del reconocimiento que se da al territorio de esta carretera, y las niñas y los niños también dicen, bueno, hay que agregarlo y cada quien pone a su comunidad lo que quiera poner de ellos. Entonces, esta Claro. parte está muy, muy interesante. Pues nada, esperemos que nos sigan contando esta experiencia más adelante, en el momento que ustedes tengan algo que contarnos, también nos dará gusto pues ir conociendo más estas actividades. Enhorabuena, Yara, eh, Rodolfo, Liz, para todo el equipo en general, para todas las cazadoras de historias y todos los que están haciendo posible este proyecto. Pues nada, por aquí se encuentran el profesor Franco y la maestra Liz. Me gustaría que por lo menos los conocieran porque han sido parte bien Perfecto. importante ¿Algún comentario que del pudieran proyecto hacer? por ahí, profesor. Y pues nada, ahora en esta perspectiva se está planteando el tema de o sea,
ya no de cazadoras, sino de guardianes del patrimonio, ¿verdad? Adelante, Liz y el profesor Franco están por ahí, si pueden comentar, que se acerquen ahí contigo. Ajá, no están ahí, por ahí. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Soy Liz Montes. Al igual que el maestro San Juan y el maestro Franco, parte de la coordinación de este proyecto que ha sido sumamente interesante para nosotros, porque aparte de conocer la perspectiva de los niños, las niñas, de las y los adolescentes, nos ha permitido también que ellos tengan una identidad, que vayan generando una identidad y este reconocimiento a la riqueza de sus comunidades, no solamente en esta parte de las historias, sino un reconocimiento también para nosotros que es tan importante el medio ambiente, darse cuenta de lo que significa la preservación. De ahí que esta parte del patrimonio biocultural se convierta en fundamental en este tipo de proyectos. Ciertamente para nosotros como adultos, pues nos han dado lecciones muy importantes las chicas y los chicos, puesto que pues, creo que ya lo comentaba el maestro San Juan, es bastante interesante que nos demos cuenta que ellos también tienen voz, que ellos también tienen sus propias opiniones, sus propias convicciones y que poco a poquito nosotros nos dimos cuenta de todo aquello que perdimos relativamente y que ahora se está rescatando. Entonces, creo que esto es ha sido lo más interesante de este proyecto y darnos cuenta eso de que ellas y ellos también tienen una voz importante a la que tenemos que escuchar. Adolescentes que también se dieron cuenta que tenían que decir algo muy bueno de sus comunidades, puesto que hace ratito preguntaban acerca de justamente cómo ha estado esta cuestión de la inseguridad en estos rumbos, que sí se dio un proceso bastante fuerte y bastante importante, pero pues nosotros queríamos darles a conocer otra cara y decirles, bueno, es que aparte de todo esto que se escucha en los medios, creo que tenemos una riqueza interesante, una riqueza que vale la pena dar a conocer. Y como nos dijo hace unos días el doctor, ahorita se me fue su nombre, el maestro francés, maestro San Juan, a ver si ahorita me lo recuerda. Él nos decía, bueno, queremos que las generaciones futuras se hagan cargo, pero ¿qué les estamos dando oportunidad a las generaciones futuras de que participen, de que tengan una intervención en su propia realidad y en su propio ahora? Creo que bien valdría la pena preguntarnos si les estamos dando de veras esa oportunidad a nuestras y a nuestros jóvenes. Y pues este pequeño proyecto, el doctor Charles Edward, muy bien. Justamente era que comentaba que, pues bueno, necesitamos darles esa oportunidad a las y los jóvenes, a estas futuras generaciones que pues son el ahora. Y pues muchas gracias a la universidad por esta maravillosa invitación y por este diálogo que ha sido bastante interesante. Gracias, profesor Alice. El profesor también está por ahí, Franco, ¿o quién? El profesor Franco, ¿sí? Sí. Profesor. Por aquí viene ya. Gracias. Gracias. Maestra Liz. Ok. Bueno, gracias a todos. Por ahí, pues, cuando conocimos al maestro San Juan, pues nos cambió la perspectiva de muchas cosas y nos dimos cuenta de que realmente, pues tenemos un potencial ahí muy atorado con los alumnos porque no les damos la chance de crecer. Y ellos con tantito que les soltemos, empiezan a descubrir un montón de cosas que nosotros ni nos imaginamos, que nosotros ni siquiera sospechamos, y así poco a poco, pues ellos nos van sorprendiendo con toda esa capacidad que tienen para visualizar cosas que nosotros en muchas ocasiones pasamos desapercibidas. Durante este proyecto, a mí de lo que más me ha sorprendido es ser consciente, porque me hice consciente de que
los muchachos pueden aportar grandes ideas para nosotros. El maestro San Juan nos decía acerca de que vivimos en un mundo adultocéntrico, donde luego los adultos tenemos siempre la razón o pretendemos tenerla. Y cuando le soltamos tantito a ellos, pues nos damos cuenta de que nos equivocamos mucho porque ellos tienen mucho que aportar, ellos tienen mucho que aprender, y si nos ponemos a pensar tantito, pues todos queremos lo mejor para ellos. Yo quiero un mejor planeta para ellos, yo quiero que tengan muchas habilidades en la universidad, pero luego tendemos a protegerlos en ese afán de hacernos nosotros importantes y no los enseñamos a sembrar, a producir semillas, a producir pinos, no los, no les damos la oportunidad de que ellos desarrollen estas habilidades que les van a facilitar la vida en la universidad. Entonces, por ahí, pues gracias a todos. Ojalá este tipo de proyectos se repliquen a nivel nacional y podamos poco a poquito ser parte de la solución de estos nuevos retos que tienen las nuevas generaciones, las futuras generaciones, abonándoles a estas herramientas que van a necesitar, que van a requerir para desarrollarse en un mundo que tristemente les vamos a heredar con más problemas que con cosas satisfactorias. Pues muchas gracias, profe San Juan. Felicidades a Yara, felicidades a todo el equipo, a las chicas que por ahí estuvieron participando, a los ilustradores, y pues nada, gracias a la universidad por los espacios y ojalá, así como mencionaban hace ratito, podamos de alguna manera inspirar este tipo de intervenciones en muchas partes del país. Gracias y un abrazo a todos. Gracias, Franco. Pues bueno, y ahora si te puede acompañar la maestra Liz para que comenten conjuntamente la cuestión de la... Ahí se hacen un campito. Ahí puede para las dos. Es que tiene que ver con la corrección. Y Ara mencionaba este proceso de comenzar a escribir y luego ante el reto de que le están corrigiendo y que se va... ¿qué estrategia hubo ahí? Particularmente dice Sara Reyes, su estrategia didáctica de corrección y redacción, ¿cómo se resolvió? Eso llamó mi atención, dijo el salto y continuar. En la escuela de telesecundaria en la cual nosotros trabajamos, tenemos un proyecto que llamamos la Gaceta Escolar. Y a partir de ahí, pues ya hemos tenido ciertas herramientas acerca de cómo trabajar con los adolescentes esta producción de textos. Ciertamente a ellos les es a veces muy complicado dar ese paso entre el texto oral al texto escrito. Y a partir de la experiencia que ya tenemos, pues es ir poco a poquito acercándolos con diferentes textos, haciendo ellos algunas comparaciones. Les acercamos textos para que ellos conozcan y vean modelos. El modelaje es muy importante porque nos va permitiendo que ellos vean estructuras, que noten ciertas fórmulas ya que pueden utilizarse para la escritura. Entonces creo que esto, la experiencia también en la edición en la Gaceta Escolar. Y otra cosa importante es eso, esto que hablábamos de la corrección entre pares, es muy importante porque a partir también de cuando ellos o ellas escuchan a otros compañeros, pueden irse dando ideas de cómo hacer su texto. Entonces, darles a conocer, intercambiar textos y que ellos y ellas mismas se den recomendaciones, creo que es otra de la parte que puede resultar interesante e importante en este tipo de trabajo. Es la parte más difícil, ha sido la parte más complicada porque para muchos de ellos y de las chicas sobre todo, pues era un poquito difícil darse cuenta, sobre todo por el tamaño de los textos. A veces comenzaban con 5 o 10 rengloncitos y era poco a poco ir haciendo observaciones y cómo puedes describir, cómo lo puedes dejar más claro, qué más le puedes aportar. Entonces, poco a poco, ya cuando ellos van dándose cuenta que el texto ciertamente puede cambiar su extensión, pues es motivante
y es querer un poco más. Entonces creo que más o menos, espero haber respondido sus preguntas, pero creo eso, el modelado, la experiencia que ya se tenía, el aprendizaje entre pares y esta cuestión de compartir eh, es sumamente importante para esta experiencia que nosotros tuvimos. Además, hemos tenido la oportunidad de contar también con algunas otras personas que nos han apoyado, como el escritor y amigo Sebastián Ladiaki. Él también nos dio aportaciones, nos dio consejos acerca de la escritura y está él participando también en esta segunda parte del proyecto, así como pues tuvimos recomendaciones también del editor de Palabras Ambulantes, Ricardo Ibarra, quien también se suma a esta actividad y de alguna manera aportaron con sus ideas para la construcción y redacción y corrección de estas historias. Muchas gracias, Liz. Gerardo, si quisieras concluir con un comentario breve. Bueno, nada más, primero gracias por darme esta segunda oportunidad para decirlo algo muy rápido que dijo Yara, y que nos tiene que enseñar a los que somos maestros que hay que escucharla, hay que escuchar a los alumnos, hay que escuchar a los estudiantes. Y algo que dijo que es como una costumbre en el pensar de los chavos, de los jóvenes que van a la escuela, es que hacen el trabajo como una tarea, es decir, hacen la tarea para la escuela. A diferencia de Yara, que eso dijo, yo aprendo para la vida, porque yo lo que quiero ser mañana es escritora y quiero y tengo la necesidad de serlo. Y otro elemento importante que tenemos que tomar muy en cuenta en esta situación de crisis que está padeciendo la educación y que lo tenemos en el trabajo que hizo el maestro San Juan, es salir de la escuela, ir a la realidad, escuchar a la realidad cómo habla a través de las comunidades con las que tuvo contacto el doctor San Juan, y ese contacto también lo experimentaron sus propios alumnos. Es decir, ¿qué hay más allá del salón de clases? Una realidad palpitante, una realidad que está exigiendo ser escuchada. Y me parece que en la creatividad que jóvenes de secundaria tienen, y que si les permiten esa libertad de escribir lo que están viendo, lo que están escuchando con sus propias palabras, y además con esa inspiración crear una visión que acerque a otros también a esa realidad y puedan escucharse todos a través de ese trabajo que seguramente Yara les va a mostrar a las personas con las que estuvo ese contacto, para saber qué es lo que piensan en torno a ese trabajo, a ese libro que es el producto de esa gran experiencia. Entonces, tenemos que aprender de eso. Me parece que la escuela se está muriendo y la única forma de hacer que sobreviva es precisamente por el trabajo de personas tan extraordinarias como el doctor San Juan y estudiantes que ven en el aprendizaje la posibilidad de vivir, porque eso es lo que hoy en día, para muchos de los que ya conocemos cómo se encuentra la realidad, pues es por lo que estamos luchando, por vivir. Entonces, eso es lo que está diciendo Yara y lo que el maestro San Juan está haciendo con su trabajo, que es acercar a los estudiantes a la realidad en la que estamos viviendo, que no se puede simplemente limitar a ser costumbre lo que hasta ahora se ha hecho en el salón de clases. No es la nueva escuela. Hay que construir una escuela donde se aprenda de la misma realidad. Y eso es lo que yo aprendí el día de hoy con el doctor San Juan y con Yara. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Sin duda nos dejan grandes aprendizajes de esta charla. Yo no me lo imaginaba. Muchísimas gracias.
Y completamente de acuerdo con el maestro Gerardo, ¿no? Es una posibilidad de revitalizar la escuela y las sociedades. Muchísimas gracias y pues concluimos esta sesión del seminario.